6:50 de la mañana. Siempre he dicho que más que informar me apasiona el análisis, compartir con ustedes comentarios que pongan luz, que pongan orientación respetuosamente ante la diferencia de aquello que creemos entender o que queremos saber. Y es el caso de mi próximo invitado, Giulio Cellini Ramos, abogado, consultor político, asesor legislativo, profesor de Derecho Internacional, Análisis Político, Relaciones Públicas, Políticas y Diplomáticas, director de Locke Political and Social Consultancy. Giulio, qué buen momento para tenerte en el espacio. Gracias, Eduardo. Como siempre es un privilegio estar contigo en este que es un programa donde el análisis serio tiene lugar y bueno, te agradezco mucho la invitación en este momento complejo para el país. Sí, señor. Fíjate, vamos a ir decantando los temas hasta llegar a lo más reciente, pero hace poquito, que también es muy reciente, ante la decisión en el tema de sanciones, él decía, con sanciones o sin sanciones, independientemente de lo que pase con ese tema, Venezuela va a demostrar que tiene un modelo político y económico capaz de superar cualquier imposición. Vamos igualmente a salir adelante. ¿Cómo ponderas tú esa afirmación al interés de los venezolanos? Mira, Eduardo, yo creo que está muy claro y es un momento en el que yo lo he venido diciendo en los espacios en los que se me ha consultado sobre el tema de las sanciones. Ha llegado el momento de hacer una gran reflexión sobre la utilidad de las sanciones en el proceso político del país. La sanción que se convirtió en una herramienta de presión política para generar, bajo la teoría del colapso, un cambio político finalmente, y que eso no ha pasado. Y obviamente llega el momento de reflexionar sobre si esto ha sido útil o no, fundamentalmente para la vida cotidiana de los venezolanos, para la actividad empresarial de los empresarios que están todos los días intentando buscar los caminos para mejorar sus condiciones y su desenvolvimiento en el escenario nacional, en sus actividades empresariales. Y finalmente, Eduardo, la vida cotidiana de la gente, que es la más afectada, mientras el proceso político, que es el que da origen a las sanciones, no parece tener mayores cambios en lo sustantivo, no se ha producido el cambio político. Entonces, esa es una primera premisa. La segunda, por supuesto, está en que obviamente, la segunda premisa de los efectos de hacer este análisis es que el gobierno tiene bastante claro que le interesa el levantamiento de sanciones, pero siempre y cuando lo acordado no implique de forma directa, definitiva, que eso suponga pues que salgan del poder, y eso creo que está bastante claro. Por lo cual, para el gobierno al día de hoy, cambiar el levantamiento, digamos, total o una flexibilización amplia de sanciones por una elección libre, competitiva, en todos los términos que esto significa, obviamente supone la salida del poder. Entonces, el cálculo del gobierno es muy sencillo. ¿De qué me sirve que me levanten las sanciones si me tengo que ir del poder? Producto pues, de una derrota electoral. Entonces, eso también tiene que ser analizado al momento de entender que las sanciones no han producido el cambio que está esperando. Entonces, cuando el gobierno hace afirmaciones de esta naturaleza, en las cuales con sanciones o sin sanciones vamos a un proceso electoral, con sanciones o sin sanciones el país sigue adelante, es porque tiene muy claro eso. Y el escenario base del gobierno siempre fue que las sanciones fueran levantadas absolutamente. De tal manera que creo que es necesario que el país discuta sobre la utilidad de las sanciones, discuta sobre la afectación que las sanciones tienen, el impacto que las sanciones tienen en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cotidiano, en lo empresarial, y empecemos pues a tratar este tema que ha sido llevado en los últimos tiempos como de forma dubitativa, temerosa, como si fuera un tabú. Empecemos a tratarlo como lo que es un asunto central en la vida del país y nos demos cuenta que efectivamente pareciera que a más sanciones, mayor cierres por parte del gobierno hay a la posibilidad de que se genere en Venezuela, digamos, un ecosistema o un ambiente de acuerdo y de entendimiento entre los distintos factores políticos que hacen bien el país. Giulio, como tú lo decías, mantenerme o no en el poder, año electoral. Fíjate que el gobierno, de una manera muy contundente, y eso no lo suelta, responsabiliza de las sanciones a la oposición. Como actor solicitante de esto que ya tiene tiempo definitivamente incidiendo en el país. Dentro del plano político electoral, Petro hace una propuesta, incluso en compañía de Lula. ¿Qué lectura haces tú de esa propuesta? ¿Cómo la insertas en el contexto actual de Venezuela? Yo creo que la propuesta... Tomando en cuenta que es lo que impactó fundamentalmente de que son dos aliados, dos personas muy cercanas en la relación de sus países con Venezuela y el gobierno de Maduro. Tú sabes que cuando Petro
gana la presidencia en Colombia, yo siempre vi eso como una oportunidad para Venezuela, distinto a quienes creían que el hecho de que Petro ganara era un aliado más para Maduro, todo esto que se dijo en torno a la figura de Petro cuando ganó. Yo siempre dije, mira, el primer interesado en que se resuelva el tema de Venezuela es precisamente Petro, por dos razones. La primera, porque es el país vecino. Y la inestabilidad en Venezuela genera problemas para Colombia por la migración y otra serie de situaciones que se derivan de la crisis que Venezuela confronta. Pero por otra parte, la izquierda latinoamericana ha sufrido el estigma de lo que ha pasado en Venezuela y ha perdido cualquier cantidad de elecciones porque siempre se asocia el fantasma de Venezuela con pues, los dirigentes y los partidos de izquierda en América Latina y le ha costado unas cuantas elecciones. Tal manera que por esos dos motivos centrales a Petro le convenía coadyuvar en el desenvolvimiento de una mejor actividad política en Venezuela. Y por eso me ha gustado mucho la influencia que él ha podido ejercer tímidamente, discretamente, pero que pareciera estarla ejerciendo sobre el gobierno de Maduro, porque hay un ánimo o hay un ambiente de confianza entre ellos. De tal manera que creo que el concepto que él introdujo la última vez que vino a Venezuela, lo dijo frente al propio Maduro cuando se despidieron en Miraflores, de conseguir la paz política en Venezuela, creo que es una propuesta muy poderosa. Porque la paz política supone, Eduardo, el ejercicio normal de la política en un país en el que ha estado marcado en los últimos años por la arbitrariedad, por la persecución, por la discusión estéril entre unos y otros, por todo lo que conocemos que obviamente no es un escenario normal o una forma normal de ejercer la política. Por lo cual, su propuesta de paz política me gusta mucho y la viene a complementar. ¿Pero en qué consiste? Bueno, ¿Cómo la entiendes? viene a complementar con en un acuerdo de convivencia, de coexistencia entre actores políticos, que a partir de la elección presidencial es lo que ha planteado en el acuerdo que propuso con Lula, y que además sea un acuerdo refrendado popularmente, es un acuerdo de garantías postelectorales para los ganadores y para los perdedores. Para los ganadores que puedan efectivamente pues, acceder al poder como corresponde por mandato, que puedan efectivamente tener todas las garantías para una transición limpia, ordenada y pacífica, y para los perdedores que efectivamente tengan garantías de no persecución, que tengan garantías de poder seguirse desenvolviendo en la actividad política. Bueno, yo creo que eso es una propuesta muy poderosa, por supuesto, difícil de materializar en tan corto tiempo, pero yo creo que es una propuesta que tiene que tomarse en serio, que tienen que trabajarla sectores de la oposición, del gobierno y las fuerzas vivas del país, porque creo que está muy clara. Y lo más importante es que Petro ya anunció que Maduro está informado de esta propuesta y que estaría dispuesto a aceptarlo. Ojalá, porque eso le haría muy bien al país. Ahora, Julio, en el plano de lo que vienes conversando, están corriendo unas horas después del anuncio que hace la Plataforma Unitaria Democrática de la postulación como candidato o la designación de Edmundo González Urrutia. Todavía no hay pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral, todavía no hay una reacción puntual de parte, vamos a decir, en líneas generales del gobierno. Son horas interesantes. Y parte de lo que tú estás conversando, uno pudiera especular o intuir que quizás ya esté pasando, aunque no lo sepamos a plenitud. Yo decía esta mañana, a esta hora es muy probable, como desde hace rato, que se estén dando conversaciones, intentos, precisamente desde el constructivo propósito de acuerdos esenciales para la paz que a todos nos interesa. Porque fíjate que estamos a poco de unas presidenciales y no hay protestas en la calle, no hay aquel rollo. O sea, el país está necesitado, el país está desgastado, el país quiere ver cómo echa hacia adelante desde cada individualidad. ¿Cómo analizas tú estos escenarios posibles que tendrán que dilucidarse con respecto a candidaturas, a las alternativas que finalmente el elector venezolano va a tener por delante? Mira, son horas de dilemas estratégicos, Eduardo. El gobierno tiene frente a sí un gran dilema estratégico que es asumir lo que la oposición le ha planteado en términos, digamos, de la candidatura presidencial, que no es poca cosa. Yo creo, de verdad sin temor a equivocarme, que el acuerdo político más importante al que ha llegado la oposición en los últimos años ha sido la candidatura del doctor Edmundo González Urrutia, el embajador González Urrutia, que es una persona con todos los méritos y con una trayectoria impecable que tengo la fortuna de conocer, y que además, ¿por qué es el acuerdo político más importante? Porque en medio del quizás el momento más complejo de la oposición venezolana, de diferencias, de semanas compartiendo epítetos entre unos y otros, fueron capaces de deponer
los dos, digamos, grandes grupos o principales grupos de la oposición venezolana en este momento, sus aspiraciones personales, por legítimas que sean, sus aspiraciones partidistas, y poner en manos de una figura del mundo diplomático, académico, la posibilidad de encabezar este proceso de cara a la elección presidencial. De tal manera que no es poca cosa lo que supone el acuerdo político por el contexto y por el fondo del mismo, y yo creo que eso hay que resaltarlo en momentos como estos de tanta dificultad. Y por supuesto que el gran llamado es que el gobierno entienda que el país y toda la clase política está convencida de que lo que tenemos que ir es a un proceso electoral donde el país decida, Eduardo. El país, como tú lo decías, no está protestando, salvo, por supuesto, por razones sociales, claro, en muchos pueblos y ciudades del país, como es lógico y como es legítimo. Pero muy distinto a aquellos escenarios claro, del 2016, 2017. La motivación no es política. El país hoy lo que quiere es votar, y la clase política tiene que entenderlo, y el gobierno no puede, Eduardo, cerrar los caminos a la participación, en este caso de la candidatura de un hombre moderado, de un hombre que no tiene ninguna intención, estoy seguro, de perseguir a nadie. Por el contrario, tiene en la mente la posibilidad de un gobierno de integración nacional, tiene en la mente la posibilidad de que este país se encamine hacia un futuro mejor, y yo creo que es una oportunidad también para el gobierno asumir a Edmundo González como un candidato, digamos, como un contendor serio, responsable, y que sean los venezolanos los que decidan, Eduardo. Lo que no se puede seguir son cerrando los caminos, porque entonces seguimos creando como una especie de olla de presión que no le conviene a nadie. Y ese es el gran llamado a la sensatez que hay que hacer. O sea, que el país pueda expresarse como lo está pidiendo, que los partidos políticos que ya se han puesto de acuerdo en torno a sostenerse en la ruta electoral sigan allí. Seguro que no faltarán obstáculos en el camino, pero creo que el gran llamado, Eduardo, es a la sensatez y a que el gobierno, no cierre más los caminos, porque puede ser peligroso para este país. Bueno, Julio, agradecido por este análisis interesante, oportuno. Sabemos que en cualquier momento regresarás, permanentemente invitado. Fuerte abrazo. Gracias, Eduardo. Un privilegio siempre. Giulio Cellini, se escribe con C-L y latina en cada caso. Giulio Cellini Ramos, abogado, consultor político, asesor legislativo, profesor de Derecho Internacional, Análisis Político, Relaciones Públicas, Políticas y Diplomáticas, director de Locke Political and Social Consultancy. Volveremos.